Saludos jóvenes, ¿cómo están? Continuamos trabajando con la parte teórica de Scrum. ¿Ya? Seguimos en la fase 2 de planificación y estimación y en esta oportunidad vamos a revisar el proceso número 11 que consiste en la estimación de tareas. Anteriormente ya habíamos visto y habíamos realizado la estimación de las historias de usuario que le hicimos en puntos de historia, ¿ya? Ahora en esta oportunidad vamos a irnos ya a lo más concreto que son las tareas que pueden ser estimadas también en puntos de historia o podemos utilizar medidas del tiempo como por ejemplo días u horas para ser más específicos y nosotros poder eh, elaborar un cronograma, ¿ya? Yo recomendaría en este caso utilizar medidas del tiempo. ¿Eso por qué? Porque nos va a permitir tener un seguimiento más real del avance que nosotros vamos haciendo en nuestro proyecto, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a ver en esta parte, ¿no? Recordando, seguimos en planificación y estimación. Nos toca el proceso número 11, que es estimar tareas, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a revisar aquí? ¿Qué herramientas podemos utilizar para estimar las tareas, los métodos de estimación y la actualización de la lista de tareas? Empecemos con las herramientas, ¿ya? Ahora, una de las primeras herramientas son las reuniones de planificación del sprint. Esto ya lo estamos viendo reiteradas veces, ¿no? En estas reuniones es en las cuales se define qué historias, qué tareas se van a ejecutar en el sprint y también se realiza la estimación del esfuerzo necesario para completar una tarea o una serie de tareas, ¿no? Entonces estas reuniones son para planificar qué es lo que se va a hacer en el sprint, qué historias, de cada historia qué tareas, y también en este caso nos va a servir para que nosotros en esas reuniones realicemos la estimación, ¿ya? Ahora, estas estimaciones ya tienen que estar basadas en cuanto al personal que se va a utilizar y los recursos que van a ser necesarios para llevar a cabo estas tareas. Ahora, criterios de estimación. Como les había mencionado, podemos, al igual que en las historias de usuario, utilizar puntos de historia, ¿ya? ¿Qué son los puntos de historia? Es una unidad de medida que nos va a indicar, numérica, que nos indica qué tanto esfuerzo vamos a necesitar para ejecutar una historia, ¿no? En este caso, una tarea. Ahora, otro criterio de estimación que podemos utilizar para las tareas, en este caso, yo creo que es lo más conveniente y lo vamos a desarrollar de esta manera en el ejemplo que vamos a hacer, es el tiempo, ¿ya? Pueden ser horas de trabajo o días, ¿ya? Entonces nosotros podemos estimar cuántos días o cuántas horas nos va a tomar realizar una determinada tarea. Por ejemplo, ¿ya? Estimación de tareas. A fin de crear un cronograma, como les decía, es mejor estimar en unidades basadas en el tiempo. Tenemos la historia de usuario, la que ya hemos estado viendo en el ejemplo, ¿no? Poder registrar, modificar o dar de baja los productos con sus características generales. Estamos hablando del sistema de inventario que nosotros lo estamos haciendo como ejemplo. Ahora, yo había identificado 6 tareas la anterior vez, ¿ya? Pero estoy acotando una más que vendría a ser la tarea 7, que esta tarea la tenemos que hacer en todas nuestras historias de usuario, ¿ya? Que es la tarea de pruebas. Ahora, ¿cómo hacemos para estimar en horas? ¿Ya? Acá nosotros tenemos que identificar cuántas horas nos va a tomar implementar una historia de usuario. Pero tenemos que tener una idea de cuánto tiempo disponemos para la historia. Por ejemplo,
toda esta etapa, ¿no?, del sprint 1, nosotros lo estamos planificando para realizarlo en 20 días, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En estos 20 días nosotros hemos elegido 9 historias de usuario que tenemos que desarrollar en estos 20 días. Entonces, más o menos haciendo una correlación, casi todas las historias son similares, las que hemos considerado en el sprint 1. Entonces, más o menos, cada historia la tendríamos que nosotros desarrollar en 2 días, ¿no? 2 días de trabajo. Ahora, las horas que vamos a asignar depende de la cantidad de personas que yo tenga trabajando en mi proyecto. Por ejemplo, en este proyecto estoy trabajando solo y esta historia yo la pretendo concluir en 2 días, entonces solamente consideraré 8 horas al día por cada miembro. Si estoy trabajando yo solo, en esos 2 días solamente tendría disponibles 16 horas. Ahora, si son 2, 3 o 4 miembros que nosotros podemos utilizar para desarrollar esta historia, ¿no?, entonces podemos tomar un poco más de horas, ¿ya? Pero en este caso, este ejemplo lo voy a hacer solo conmigo, ¿ya? Con un solo miembro del equipo de desarrollo. Esto para simplificar este cálculo, ¿ya? Entonces, como yo soy el único que va a participar, entonces solamente voy a disponer de 16 horas. Entonces aquí tengo 1 hora para la tarea 1, 1 hora para la tarea 2. Bueno, aquí tenemos 2 más 2, 2 más 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, sumamos 1, 2, 2 más 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. ¿Ya? No es necesario de que sea exacto. Ya este es simplemente una estimación. ¿Por qué he dejado solamente 15 horas y no he tomado las 16? Porque en alguna de estas historias se me pudiera disparar el tiempo, ¿no? Acá simplemente estoy estimando, pero seguramente cuando nosotros decimos, bueno, esto, ¿cuánto tiempo puedes tardar en hacerlo? Uno estima, ¿no?, y dice 2, 3 horas, pero en la práctica pudiéramos no llegar a cubrir ese tiempo, ¿no? Entonces, estas estimaciones iniciales no van a ser necesariamente tan precisas, solamente es un parámetro que nos va a ayudar a trabajar, ¿ya? Entonces ya hemos estimado acá, hemos considerado 15 horas, ¿ya? 15 horas necesarias para esta tarea, ¿ya? Entonces esto lo vamos a tener que volcar posteriormente a actualizar nuestra lista de tareas al sprint backlog, ¿ya? Métodos de estimación. Bueno, y si no utilizamos el tiempo, utilizamos los mismos métodos que habíamos utilizado para estimar las historias de usuario. ¿Cuáles eran? El Wideband Delphi, ¿no?, el Planning Poker, puño de 5 y estimación por afinidad, ¿no? Ya hemos visto estos métodos de estimación a detalle, ¿no?, en la sesión que tuvimos por Zoom para las historias de usuario, ¿no?, utilizando también la aplicación móvil del Planning Poker. Ya, entonces, simplemente decirles que pueden hacer esta estimación de las tareas en tiempo o pueden hacerlo también como puntos de historia, pero yo les recomiendo hacerlo en horas, ¿ya?, para tener un control más exacto del avance también que van a tener ustedes en su proyecto. Ahora, y finalmente, actualizar la lista de tareas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La lista del archivo de Excel con el backlog del sprint la tenemos que actualizar incluyendo las estimaciones que hemos definido, ¿ya? Y también reestimaciones que resulten después de revisar los primeros sprints. Bueno, eso cuando ya estemos en sprints más adelante, ¿no?, en el 2, el 3, etcétera,
podemos ajustar el tiempo, ¿no? Podemos ajustar si hemos utilizado menos o más tiempo en el sprint 1, ya, o no hemos llegado a cumplir, ¿no? Porque en general todos los sprints tienen que ser del mismo tamaño si utilizamos Scrum, ¿no? De la misma longitud de tiempo. Entonces, si no hemos llegado a cubrir, esto quiere decir que nuestras estimaciones están siendo demasiado positivas, ¿no? Y si nos ha sobrado tiempo, quiere decir que estamos siendo estamos sobreestimando el tiempo, ¿no? Entonces, en futuro tenemos que considerar reestimar en función de los resultados que se vayan teniendo en los sprints que ya se están desarrollando. Bueno, en el siguiente video les voy a explicar en el archivo de Excel, en la práctica, cómo tenemos que incluir nosotros estas estimaciones, ¿no? En nuestro backlog del sprint. Bueno, hasta aquí quedamos. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a realizar la práctica de este proceso. Hasta la siguiente oportunidad. Chao.